Bien, amados, vamos a tener un momento de meditación, de reflexión en la palabra de Dios. Pues como ustedes pueden ver aquí en la parte del slide que aparece, estamos compartiendo un sermón que se titula El hacha que flotó. La semana pasada vimos la primera parte, muy pertinente a la situación también que estamos viviendo mundialmente, porque las lecciones que aprendemos se aplican para los creyentes como en aquel momento se vivió. Bien, hemos dicho que en la escena aparece un gran profeta de Dios conocido como Eliseo, hijo de Safat. Él vivía en Abel-Mehola, en el valle del Jordán. Y este profeta recibió una doble porción del espíritu de Elías, es decir, lo que se conoce también como la porción de un primogénito. No pidió ser más grande que Elías, sino ser como su hijo, prácticamente su sucesor. Él fue investido con gran poder, ¿verdad?, de parte de nuestro Dios para llevar a cabo un ministerio grande, un ministerio glorioso, un ministerio donde se mostró a través de su participación la misericordia, el amor divino, el poder de nuestro Dios. Así es que la historia está basada en Segunda de Reyes, capítulo 6, desde el versículo 1 al 7. Segundo de Reyes, capítulo 6, versículos del 1 al 7. Y en esa sección pues aparece uno de los grandes milagros que hizo Eliseo, que mostraron, como repito, la participación de nuestro Dios. Decíamos la vez pasada que los hijos de los profetas, aquellos alumnos, estudiantes que estaban participando de la guía del profeta Eliseo, en un momento dado tuvieron un problema, pues el lugar donde ellos estaban viviendo era un lugar muy, pero vamos a decir muy pequeño, porque carecían del espacio idóneo, adecuado para ellos. Entonces, ¿qué decidieron? Pues ellos decidieron ampliar el lugar donde se encontraban para que de esa manera pudieran tener comodidad. Pero note esto, algo interesante, que aún siendo creyentes, aún contando con el poder de Dios, los hijos de los profetas y Eliseo en aquel tiempo también enfrentó problemas. ¿Y quién, verdad? ¿Quién no enfrenta algún problema en esta vida? De diferentes naturalezas. Nos encontramos a veces con situaciones difíciles, complicadas, riesgosas y a veces hasta peligrosas. Así que, amados, eso nos lleva también a pensar en nuestros días. Estamos pasando una situación mundial muy, pero muy peligrosa, donde hay un azote mundial, el COVID-19, ¿verdad?, que está afectando a muchas personas, como también esto va a derivar en problemas económicos, financieros, mundiales, donde muchas personas van a tener, vamos a decir, que sufrir problemas de alimentación, porque no hay trabajo. Esto va a afectar la economía del hogar y diversas situaciones. Pero bueno, aquí aprendemos algo importante en esta historia que va a servir a ustedes. Espero que le anime, que espiritualmente le dé bendición. Decíamos la vez pasada en Segunda de Reyes capítulo 6 versículo 1 y 2 lo siguiente: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en donde moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Notamos aquí que el profeta Eliseo estuvo de acuerdo con la solicitud que se hizo por el problema que estaban entonces enfrentando. Y decíamos, ¿verdad?, que una primera lección importante es que debemos acudir a Dios en medio de nuestros conflictos. Esa es la mejor vía, el mejor camino que usted puede transitar.
ir al Dios de los cielos, buscar la presencia de nuestro Señor en momentos de conflictos, porque como decía anteriormente, en cualquier momento nos podemos encontrar con situaciones difíciles. Y uno se pregunta a veces, pero ¿por qué yo, siendo creyente, siendo cristiano, estoy sufriendo? Quizás este pasaje en Salmo 66, en el verso 10, dice: porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Dios tuvo un proceso con el pueblo de Israel donde constantemente permitió que ellos entraran en situaciones difíciles y complicadas. ¿Para qué? Para probarles. ¿Para qué? Para afinarlos. ¿Para qué? Para limpiar y purificar su vida espiritual y que se consagraran a Dios. Hay un propósito en medio de las situaciones difíciles que todos nosotros como creyentes podamos atravesar o situaciones a las cuales nos encontremos en algún momento, ¿verdad? Dios tiene un plan también, así como permite que las cosas ocurran, Él tiene la forma, el medio que evite que usted y yo suframos más allá, ¿verdad?, de lo que podía soportar una persona, y luego Él tiene la solución a nuestros males, a nuestros conflictos. Por eso dice el apóstol Pablo: no estén afanados, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración. Oremos, hermanos, busquemos la presencia de Dios en este momento difícil en que estamos, ¿verdad?, viviendo. Decíamos también en Segunda de Reyes 6:3 que uno de ellos le dijo: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Y decíamos que Eliseo, siendo un hombre importante, a pesar, ¿verdad?, de estar ocupado, mostró disposición. Y eso nos llevó a una segunda lección, que es estar siempre dispuestos a servir. No importó el rango de honor, el privilegio que tenía él como profeta, su posición honorable, también de los hijos de los profetas que estaban dedicados a una actividad espiritual, aprendiendo de su maestro, dejaron esas labores para ir a buscar la madera que sirviera para ampliar el lugar donde ellos estaban viviendo. Entonces no permitamos, decíamos, que la importancia de nuestros trabajos o nuestras obligaciones diarias, nuestros quehaceres diarios, las actividades que tengamos que hacer, no permitamos que eso nos impida servir a otros, nos impida atender a otros, nos impida mantener una armonía con nuestros hijos, con nuestros cónyuges, con nuestra familia y con aquellas personas que necesiten de nuestro apoyo. Y también vemos que, así como Eliseo y los hijos de los profetas estuvieron dispuestos a servir, usted y yo también vemos acá que podemos ocuparnos en cualquier actividad que pueda ser de beneficio en la iglesia del Señor o en la comunidad donde nos encontremos, para servir a otras personas, ayudándoles y mostrándoles el amor en Cristo. También, pues vamos a pasar a Segundo de Reyes, capítulo 6, siguiendo con la historia, versículos 4 y 5, donde dice: se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ¡ay, Señor mío! Era prestada. Noten el clamor, noten la preocupación, noten la angustia que tuvo este hijo de los profetas, no se nos da el nombre, que en un momento dado, estando en una actividad que era importante para sus hermanos, para el profeta, para el pueblo de Dios, entonces ellos, ¿verdad?, él encuentra este problema, encuentra esta complicación. Y eso entonces nos da a nosotros una lección que es la que vamos a definir ahora mismo con las siguientes palabras. En el cumplimiento de nuestro deber tendremos serias dificultades. Y esto se aplica en toda área, en toda ciencia, en todo trabajo que usted y yo llevemos a cabo. Siempre, ¿verdad? Cuando uno está ocupado cumpliendo con un deber, se van a presentar situaciones difíciles como se le presentó a este hijo de los profetas.
decimos que los hijos de los profetas estaban dedicados a un servicio del Señor, pero también tuvieron problemas. Y yo me pregunto a esta hora, ¿y usted, hermano, está pasando por algún problema, por algún conflicto, por alguna situación adversa? Bueno, Dios no lo quiera, pero puede ser. Puede ser que también dentro de un momento nos encontremos en situaciones complicadas, en situaciones difíciles. Pero bueno, quiero, por ejemplo, compartir con ustedes lo que ocurrió aquí en el estado de Tennessee. En el estado de Tennessee nosotros supimos una noticia que llegó, ¿verdad? Que pues en un momento dado nos llenó a nosotros de tristeza, nos llenó a nosotros de aflicción. ¿Por qué? Bueno, porque resultó ser, amados hermanos, que hubo un tornado en la ciudad de Tennessee, eh, en una ciudad conocida como Cooksville, Tennessee. ¿Y qué pasó? El tornado arrasó con muchas casas, hubo pérdida material y hubo muchas pérdidas físicas, murieron muchas personas. Y lo más triste que llegó de noticia para nosotros, murieron 3 familias de la Iglesia de Cristo. Triste ver esa foto donde está el papá, ¿verdad? La mamá, las niñas en los brazos de ellos, donde está un hermano mayor, su esposa. Es triste, pero eso pasa. Y bueno, uno puede decir, ¿cómo estos, siendo cristianos, llegaron a pasar por esta situación difícil? Bueno, hermano, ya lo decía anteriormente, todos podemos en algún momento entrar en situaciones adversas. El hacha representaba el instrumento principal del trabajo que estaban llevando a cabo en aquel momento los hijos de los profetas y también Eliseo. En los tiempos del rey David, en los tiempos del pueblo de Israel, se dice, hermanos, que solamente los más poderosos de Israel y los filisteos en un tiempo dado disfrutaron del beneficio del hierro. Y eso quiere decir entonces que era un material, era un elemento carísimo, ¿verdad? Era un elemento que muy pocas personas lo tenían, que muy pocas personas gozaban de ese beneficio. Y podemos ver la preocupación del siervo de Dios, ¿verdad? Una preocupación donde clamó, ay Señor mío, era prestada. Bueno, él estaba sumamente angustiado porque él tenía cuidado de lo que él había prestado. Pero lo hacía como si fuera algo propio, la cuidaba o la tenía en mente como si fuera algo muy valioso para él. ¿Por qué? Porque esta persona, este hijo de los profetas, tenía en cuenta la regla de oro que dice, debemos hacer como queremos que nos hagan. Debemos hacer con otros, ¿verdad? Como queremos que nos hagan. Él miraba la hacha de su hermano o de la persona que le había prestado esa hacha como si fuera suyo, como si fuera suya. Por eso estaba preocupado por esa, ¿verdad? Por ese instrumento importante. Y el clamor indica el respeto que él tenía, ¿verdad? Y la importancia que tenía para él este instrumento. Y es que los que tienen una mente honesta, ¿verdad? Los que tienen una mente honesta se preocupan por las cosas que tienen a su cuidado y también se preocupan por el daño que puedan causarle a otras personas. Y es importante que nosotros aprendamos esto. Este hombre, este hijo de los profetas, también tenía en alta estima el principio de restitución en el cual ellos vivían en aquel tiempo y que es un principio que sigue vigente hasta nuestros días. Un principio que un pasaje como primero de Samuel, capítulo 12, versículo 3, nos dice, ¿verdad? Que dice, aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él.
y os lo restituiré. Note cómo Samuel, otro gran profeta, otro gran siervo de Dios, era juez de Israel, este hombre tenía en alta estima el principio de la restitución. Por eso estamos diciendo que aquel hijo de los profetas enfrentó una situación crítica, porque él no solamente apreciaba el hacha, sino que sabía que tenía que restituirla. Y eso también nos hace pensar que, amados hermanos, todos nosotros como mendigos espirituales hemos recibido dádivas, hemos recibido regalos de nuestro Dios para realizar las obras, para realizar las tareas, para realizar trabajos que podemos llevar a cabo tanto en la iglesia del Señor como al servicio de la humanidad. Y es importante entonces que esos dones, que esos talentos, que esas habilidades que Dios nos ha dado, las usemos porque son prestadas. Dios nos las ha dado para usarlas con una buena disposición al servicio de las personas, como también aprendimos en la lección anterior. El apóstol Pablo en Romanos 12, versículos 6 al 8 dice: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El apóstol llama la atención a que todos nosotros usemos entonces nuestros talentos, usemos entonces los recursos que Dios nos ha dado para entonces de esa manera juntos trabajar, poner al servicio nuestros dones espirituales, nuestras herramientas espirituales, poner al servicio nuestras habilidades para la iglesia y para la comunidad donde nosotros vivamos, como estamos aprendiendo aquí de los hijos de los profetas. Pero noten, estamos diciendo que en medio del servicio van a haber momentos difíciles, momentos complicados. Nuestras armas en el camino de la fe son armas espirituales. Pero aquí vemos que el río simbolizó un obstáculo en la obra que ellos estaban realizando. Y podemos también decir que si usted y yo estamos caminando por las sendas de justicia, también podemos tener obstáculos en el servicio a Dios y en nuestra entrega a Dios, como las tentaciones, como las pruebas, como los estados de adversidad, como esta enfermedad que está afectando a muchos. Y se ha preguntado usted a esta hora, ¿cuántos hermanos en Cristo ya habrán muerto por esta terrible plaga? Pudiera ser. Estas cosas ahogan el camino de la fe de muchas personas. ¿Por qué? Porque no somos inmunes. Todos, grandes y pequeños, podemos entrar en momentos difíciles, como ya lo dije, y hay que estar siempre que confiados en Dios. Hermanos, Dios tiene una solución, Dios tiene un plan, Dios no nos va a dejar solo, Él no nos va a desamparar, su palabra está siempre a nuestra disposición y usted y yo debemos sencillamente es confiar en que Él está ahí presto. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé, ¿verdad? Él va a estar siempre ahí, ¿verdad? Para ayudarnos a salir adelante. Así que yo le animo, amado hermano, sírvele al Señor. Estás trabajando, vas a tener obstáculos. Límpiate, ¿verdad? Levántate, sigue adelante en el camino del Señor, sabiendo que Él está contigo, que en el cumplimiento de nuestro deber, que en el camino de la fe, el Señor va a estar siempre con nosotros, ayudándonos a seguir adelante en este camino glorioso que Él nos ha trazado. Bien, vamos a pasar ahora a otro pasaje, ¿verdad? Que continúa en esta historia, Segundo de Reyes, capítulo 6, ¿verdad? Versículos 6 y 7, que dice: el varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó ahí e hizo flotar el hierro y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Bendito sea el nombre del Señor. Es lo que estamos diciendo, hermano, que Dios tenía en ese momento
plan ya listo para tomar acción a través del profeta Eliseo para solucionar el problema de aquel hijo de los profetas, y así también él tiene, ¿verdad? Un plan, tiene una solución, y esta es la cuarta lección que aprendemos acá, que es que Dios puede solucionar todos nuestros conflictos. Dios puede solucionar todos nuestros conflictos. No hay nada, amados hermanos, que Dios no pueda cambiar, que no pueda transformar con el poder glorioso de su palabra. Él tiene siempre la solución. No hay nada, le repito, ¿verdad? El poder de Dios se manifestó a través de Eliseo para recuperar el hacha. ¿Por qué, hermano? Porque nada hay imposible para nuestro Dios. Nada hay imposible para el Señor de la gloria. Él dice su palabra, dice Lucas 1:37, porque nada hay imposible para nuestro Dios. A ver, ahí mismo, desde donde tú estás escuchándome, amado hermano, repite conmigo: nada hay imposible para Dios. A ver, una vez más: nada hay imposible para Dios. Bendito sea su nombre. Y esa es la fe, esa es la confianza que usted y yo debemos tener en estos momentos difíciles en que nos encontramos. El hierro pesado del hacha y la corriente del río se rindieron ante el poder soberano del Dios Todopoderoso. Por eso cantamos coros tales como: porque grande es tu poder, porque grande es tu poder. Otro que dice: grandes y maravillosas son tus obras. Grande es el Señor, tú eres todopoderoso, decimos, tú eres grande, tú eres majestuoso, tú eres fuerte, invencible, no hay nadie como tú. El poder de Dios trasciende a todo lo que pueda usted enfrentar en esta vida. Así que, mi amado hermano, desde ahí de donde está, yo te animo a que tú confíes en el poder de Dios, de que tú tomes en cuenta de que con la ayuda de Dios vamos a poder sobreponernos, vamos a poder vencer todo obstáculo. No te quedes mirando el problema, piensa que el Dios en el que tú crees es más grande que el problema que puedas estar atravesando ahora. Si estás enfermo, tal vez no por el COVID-19, si estás pasando por otra enfermedad, ten en cuenta que Dios te ama, de que Cristo te ama. Y como decía el apóstol Pablo: para mí el morir es Cristo, para mí el morir es ganancia. Si el Señor nos llama a su presencia, pues hermanos, alegrémonos, gocémonos, pero no perdamos de vista que en medio de todas estas situaciones Dios está operando. Él tiene una solución para ti, tiene una solución para mí. Por eso Él invitó a todas las personas. El Señor Jesús, él dice en su palabra, ¿verdad?, que todo aquel que le pide, recibe. Todo aquel que le busca, le encuentra. Todo aquel que en algún momento quiera abrirse camino en la vida, él va a encontrar bendición de parte de Dios. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, el apóstol Juan escribió: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Bendito sea el nombre de Dios. Nuestra fe, tu fe, mi fe, la fe de todos nosotros es grande. ¿Dónde va a encontrar usted la victoria? La victoria solamente está en Cristo, está en su palabra, está en su sangre gloriosa que lava, limpia, restituye y da victoria. ¿Dónde está, hermanos, el principio glorioso que nos llevará al éxito? Pues sencillamente en saber de que hemos nacido de Dios, que hemos nacido, ¿verdad?, porque hemos pasado por el proceso de transformación, por el proceso de regeneración. Como dice Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y
por la renovación en el Espíritu Santo, te animo, hermano, a que usted tome en cuenta el poder de Dios, a que tomes en cuenta el proceso de la conversión que usted y yo hemos llevado, que hemos oído de su palabra, que hemos dado a conocer o hemos declarado con nuestra boca que creemos que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, que hemos tomado la decisión de nacer de nuevo cuando fuimos a las aguas del bautismo para el perdón de nuestros pecados y recibir el Espíritu Santo, como dice Hechos 2:38, y pasamos por este proceso de regeneración, dejando la vida vieja para empezar la vida nueva, y entonces fuimos renovados en nuestra mente y nuestro corazón para servirle al Dios Todopoderoso. Y por esto es que debemos confiar, porque esa es la fe que vence al mundo. Esta es, hermano, la gloria del Señor en tu vida y en mi vida. Reconocer que todos podemos encontrar victoria en nuestro Señor y Salvador. En conclusión, amado hermano, recuerde que hemos aprendido acá en esta historia del hacha que flotó, de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 1 al 7, hemos aprendido que en primer lugar debemos acudir a Dios en medio de los conflictos, que debemos estar siempre dispuestos a servir a nuestro prójimo, que debemos reconocer que en el cumplimiento de nuestro deber tendremos dificultades y que Dios puede solucionar todos nuestros conflictos. Dios puede solucionar todo problema, toda situación adversa. No hay nada física, moral, espiritual. Todo el Señor es grande y poderoso y nos dará la victoria. Busquemos siempre la fuente única de esperanza. Hermano, no vaya por un camino equivocado. No busque la solución a sus conflictos en este mundo. Deposite su confianza en Jesús, el autor y consumador de la salvación, que tiene siempre cuidado, que da provisión para nosotros y que está siempre dispuesto a tenderle la mano a todos los que lo necesitan, así como Eliseo estaba listo allá para ayudar al hijo de los profetas. Él está dispuesto para ayudarte a ti en momentos difíciles y también en los momentos hasta insignificantes de nuestra vida diaria. Él estará contigo. Que Dios te bendiga hoy y siempre.